entonces en Génesis capítulo 11, el versículo 9. La cuarta dispensación está, que es la promesa, está en Génesis capítulo 1, el versículo 10 y termina en Éxodo capítulo 19, el versículo 2. Luego sigue la dispensación de la ley, que comienza desde Éxodo 19, versículo 3 y termina en Hechos 2 en adelante. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. O sea que ahí podemos decir que la ley fue una manera temporal. O sea, la ley vino de una manera temporal, en que Dios trató con el hombre hasta que, o sea, que ese hasta me dice a mí que hasta que viniese la simiente. O sea que hubo un tiempo en que la ley entonces se manifestó hasta que viniese ¿qué? La simiente. Y eso es lo que dice el versículo, que nos da a entender que la sustitución de la ley es Cristo. Amén. Por eso dice que mientras que entonces la ley era para los judíos lo que era el ayo, o sea, ese ayo era el cuidador, la ley vino hasta que se manifestó la simiente. Y el verso 14 dice, mi pastor, mire, quien se dio a sí mismo por nosotros. Amén. Para redimirnos, o sea, para rescatarnos de qué, de esa esclavitud, del pecado, de la ley. Le tocó al pueblo, le tocó a Cristo. Por eso Cristo nos abrió la puerta, no para estar en la ley. Entonces eso me da a entender a mí que la gracia es más grande que la ley. Amén. Porque la gracia que la ley trae maldición, mas la gracia trae ¿qué? Salvación y vida eterna. Amén. Entonces es por eso importante y de pronto estarán preguntando los oyentes, bueno, pero si estamos en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, ¿por qué tratar estos temas? Porque la palabra de Dios dice en 1 Timoteo capítulo 4, el verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. La iglesia del Señor tiene que estar muy preparada, hermano. Amén. Tiene que estar muy preparada, porque el enemigo se disfraza como ángel de luz. Él no va a llegar aquí como la gente lo está esperando, que va a llegar con cachos y con colas. No, el diablo también sabe Biblia y está engañando a las personas. Hace poco alguien me abordó y me dijo, hombre, hermano Jordan, ¿usted qué opina de la ley? Y yo inmediatamente pensé, mi pastor, yo dije, este joven los está escuchando. Y le dije, vea, sencillo, mijo, dígale al que le está enseñando esas cosas que si ya se hizo la circuncisión. Si alguien quiere ser judío en este tiempo, lo primero que debe hacerse es la circuncisión. Debe cumplir los 613 mandamientos al pie de la letra. Oiga, al pie de la letra. Lo otro, para el perdón de los pecados, como no recibe a Cristo, tiene que tener el altar, tiene que tener el sumo sacerdote para que ofrezca los sacrificios. Primero por el pecado del sumo sacerdote, luego por el pecado del pueblo. Pero esta iglesia tiene un sumo sacerdote que no envió a nadie, no necesitó a nadie. Él se despojó desde los mismos cielos, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo entregó todo en la cruz del Calvario para que usted y yo disfrutemos de esta salvación tan grande, porque a libertad nos llamó Cristo. Ese aplauso al Señor Jesús. Amén, amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Mire que algunas cosas quedaron, pero no todas, ¿cierto? Algunas cosas quedaron y de pronto no quedaron igualmente, sino que el Espíritu Santo, acuérdese que Jesús o nuestro Dios es el legislador de la ley, no es el hombre. O el legislador de los mandamientos, mayormente, porque no es de la ley mosaica, sino de los 10 mandamientos. Y esos 10 mandamientos, como él es el legislador, lo que llamamos nosotros una reforma, ¿cierto? Llevándolo al contexto de nosotros, se llama una reforma tributaria. Aquí se puede llamar una reforma bíblica a través del Espíritu Santo de nuestro Dios. Estamos en esa, ¿cierto? No cometerás adulterio.
Acuerde que estamos hablando de los mandamientos que realmente el Señor los hizo. Allá, acuerde, allá se escribieron en una tabla. Hoy ya ya no es en una tabla, hoy es en el corazón de nosotros. Amén. No, dice, no cometerás adulterio. Y dice 1 Corintios 6, 9 al 10, dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces mira que son similitudes que quedaron. Y Dios entonces replanteó estas preguntas, o más bien estos mandamientos, para que nosotros hoy podamos guardarlas también. No hurtarás. Entonces, en esta hora podemos decir, es cierto que algunos de los principios de la ley de Moisés están incluidos bajo la gracia, pero aquellos aspectos de la ley que son extraños a la gracia son imitados en el mandamiento sobre guardar el séptimo día. Es totalmente omitido. Esta omisión y la razón de ella se considera extensamente en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro gran reposo. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no guardamos el día de reposo? Porque Cristo es el día que Cristo llegó a nuestra vida. Ese día reposamos en su presencia. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Y bueno, pudiéramos decir otras cosas más, hermano Jordan. No sé usted qué quiere agregar en esta tarde hacia esto que estamos hablando tan delicioso. De lo maravilloso de la gracia, mi pastor y todos los oyentes en esta hora, la gracia ha estado en todas las dispensaciones. ¿Cuántos quieren darle gracias a Dios en esta noche? Cuando alguien le dice que hay que guardar el día de reposo, dígale que usted lo está guardando, que usted lo está guardando en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es el día de reposo. En Él reposamos. Yo no sé cuántos hemos reposado en Cristo, porque la ley no sirvió para nada. La ley solamente trajo tristezas, dolor, tribulación, pecado, muerte, destrucción, ojo por ojo, diente por diente. Pero la gracia ha traído vida, ha traído esperanza, ha traído perdón de pecados, ha traído Espíritu Santo, ha traído entonces un nuevo pacto y un nuevo sacrificio. Esta gracia también terminará, pero es cuando usted y yo seremos levantados al reino de los cielos. Y cuando usted y yo estemos allá, entonces Dios traerá salvación al pueblo de Israel. Y esta significa el reino milenial. Empezará entonces otra dispensación. Pero estamos en la dispensación de la gracia. Aprovechemos esa dispensación. Alabanzas al nombre de Jesús. Va a predicar, hermano Tobías. Va a invitar a nuestro pastor para que nos despida en esta hora y que haga esta oración, nos salude y haga esta oración en el nombre de Jesús. Un aplauso al Rey de la Gloria. Estamos bien. Estamos en la dispensación de la gracia. Denle ese aplauso al que nos ha traído aquí a esta dispensación. A Dios sea el honor, a Dios sea la gloria. Gloria a Jesús. Canciones y palabras de poder. Qué bueno tener la sana doctrina, hermanos. A ver cuántos se alegran de tener la sana doctrina. Dios nos ha regalado el privilegio de entender esta sana doctrina y poderla predicar. Así que Dios la gloria. Bueno, darle gracias a Dios por este bello programa. Felicitar hermano Javier Jordan, de verdad, por estar ahí al frente de este programa con su equipo, de verdad. Quiero darle gracias a Dios por los pastores que siempre, los asistentes que están allí de frente, dando palabra del Señor. Creo que nos alimentamos con la palabra de Dios. Y de igual manera, darle gracias a Dios por cada hermano, aleluya, de la iglesia local, que se presta y estudia la palabra para exponerla en las mañanas, en las tardes. Así que yo creo que muchas personas siempre vienen siendo alimentadas y los buenos comentarios se oyen. Así que esta iglesia sigue avanzando, amén. Digo, sigue avanzando, amén. Bueno, saludos.
Cuando una persona de verdad viene a Cristo de corazón, con ese corazón, como citábamos ahora en las preguntas, contrito y humillado, se humilla en la presencia de Dios, se arrepiente de todo corazón, se bautiza con sinceridad en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. A partir de ahí vive una vida completamente nueva. Oiga la condición, una vida nueva. Porque si una persona se bautiza, pero sigue en fornicación, sigue estando bajo la ley. No importa que sea bautizado. Simón se bautizó en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesucristo, según Hechos capítulo 8, verso 13 en adelante. Pero a partir del verso 17 se ve que este hombre no se había arrepentido. Y Pedro le va a decir más adelante, en prisión de oscuridad, en hiel y amargura y en prisión de oscuridad veo que estás. Es decir, este hombre se bautizó pero siguió pecando. Al pecar, al seguir pecando, esa persona no está bajo la gracia, sino que sigue siendo una persona que está bajo la ley o bajo la jurisdicción de la ley, y la ley tiene la obligación de juzgarlo. Porque si una persona, supóngase que era un ladrón, y se bautiza, el hecho de bautizarse, si vuelve a robar, sigue estando bajo la ley. ¿Por qué? La ley tiene que condenar a los ladrones. Si una persona se arrepiente y es un adúltero, sigue siendo adúltero, la ley lo tiene que condenar, porque la ley dice que el adúltero tiene que morir, es una persona condenada a muerte. Si una persona se arrepiente o se bautiza y en cualquiera de las formas sigue siendo un idólatra, sigue siendo un borracho, sigue siendo un maldiciente, sigue siendo lo que quiera, esa persona sigue bajo la ley. Es decir, esa persona no ha escapado de la jurisdicción de la ley, sigue estando procesada y bajo el juicio de la ley. Pero si una persona se arrepiente de todo corazón y vive la vida que el Evangelio le ordena que viva, por eso el verso 17, vea, es importante lo que dice aquí el verso 17. Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo de enseñanza que han recibido. Una cosa es que una persona era un pecador como haya sido y un esclavo del pecado como haya sido, pero el día que se arrepintió de corazón y se volvió a Dios y nació de nuevo, esa persona a partir de allí pues debe demostrar con sus hechos de que realmente es una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero si sigue viviendo en los mismos pecados que vivía antes, pues no ha hecho nada, sigue estando bajo la ley. Si una persona sale de la cárcel porque le fueron absueltas sus culpas, de la que se le haya sindicado, pero sale en libertad y sigue cometiendo delitos o cometiendo crímenes, la ley tiene todo el derecho de volverlo a apresar y llevar a la cárcel, ¿correcto? Entonces, ¿quién está bajo la ley? Todas las personas transgresoras de la ley, esas están bajo la ley y la ley tiene la obligación de juzgarlas. Entonces, cuando hablamos de la gracia, no podemos decir, sí, gracias a Dios la ley se murió, la ley fue en el Antiguo Testamento y por lo tanto, como ya estamos en el Nuevo Testamento, entonces ya estamos bajo la gracia y ya la ley no puede hacer nada contra nosotros. Eso es mentira. La ley sigue vigente, la ley sigue existiendo. Si una persona salió de una cárcel, salió de una prisión por cumplimiento de pena o porque le hayan hecho rebajas o porque le hayan dado un indulto, supóngase que una persona estuvo en una cárcel y por la razón que sea, le dieron un indulto o una amnistía, lo que sea, y salió de la cárcel. El hecho de que él haya salido de la cárcel no quiere decir que la cárcel haya desaparecido. La cárcel sigue ahí. Si una persona recibió el indulto por lo que sea y salió de Bellavista, por ejemplo, aquí en Medellín, una de las cárceles de aquí en Medellín, o de la Modelo en Bogotá, o de cualquier otra prisión, salió porque lo indultaron o por o le dieron algún beneficio, por alguna razón le dieron algún beneficio y a raíz de este beneficio recobra su libertad, no quiere decir que la cárcel haya desaparecido, ni los jueces que tienen la obligación, ni los fiscales, perdón, que tienen la obligación de acusar a los transgresores de la ley tengan que desaparecer, ni los jueces que dictan sentencias hayan desaparecido. Ellos siguen, o sea, la ley está vigente. ¿Qué es lo que pasa con la ley hoy? Que si una persona vive sin transgredir la ley, obedeciendo el Evangelio de Cristo y por lo tanto no es un ladrón, por lo tanto no es un blasfemo, no es un borracho, no es un fornicario, no es un adúltero, no es un idólatra, en fin, en general, no es nada de eso, ¿de qué lo puede acusar la ley? Sus cuentas que tenía pasadas, Cristo se las perdonó. Y la nueva vida que vive ahora la vive en paz con Dios, entonces la ley no tiene de qué juzgarlo, no tiene cómo condenarlo. Porque esa es la otra.
Algunos echan campanas al vuelo diciendo, sí, la ley existía en el Antiguo Testamento, pero ya no existe la ley. Eso es una mentira, es un engaño. La ley existe y tiene que existir, y como dijo Cristo en San Mateo 5:18, va a existir hasta que exista el cielo y la tierra, va a existir la ley. Hasta que exista el cielo y la tierra no perecerá ni una tilde ni una jota de la ley. ¿Qué es lo que hay? Personas que no le deben nada a la ley. Y si una persona no le debe nada a la ley, no está bajo la ley, sino que está bajo la obediencia a Cristo o bajo la ley de Cristo. Entonces aquí la cuestión es esto: o uno está bajo la ley o uno está bajo Cristo. O una persona está en pecado o una persona está en Cristo. Una de las dos. La persona decide en qué lado estar. Es decisión de cada individuo. Si una persona dice que quiere seguir en pecado, pues sigue en su pecado, sigue siendo esclavo de su pecado, y la ley dice usted está condenado a la sentencia de muerte eterna. O una persona renuncia a su pecado, se arrepiente de corazón, obedece el Evangelio de Jesucristo y dice que el que obedece el Evangelio de Cristo tiene vida eterna. Esas son las dos cosas. O una persona opta por la vida eterna que es en Cristo Jesús, o opta por la condenación eterna, por la muerte eterna, que es seguir en pecado y seguir, por lo tanto, siendo un reo y una persona que vive bajo la jurisdicción de la ley. Esas son las dos condiciones. Por eso nos vamos al verso 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Es decir, cuando éramos esclavos del pecado, pues éramos libres en cuanto a la justicia. La justicia no tenía nada que ver con nosotros. ¿En qué sentido? Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Entonces, ¿cómo decir que vivíamos en pecado y que podíamos hacer la justicia? No se puede vivir en la justicia y a la vez vivir en pecado. Una de dos: o vivimos en la justicia de Dios o vivimos en pecado. En el pasado vivíamos en pecado y por lo tanto lejos de la justicia. Ahora que hemos obedecido de corazón a esta forma de doctrina que describió el verso 17, entonces nuestro estado espiritual y legal ha cambiado. Ahora estamos en Cristo y no estamos bajo el pecado. Ahora estamos bajo la justicia de Dios porque hemos sido justificados por esa justicia especial que Dios nos ha dado por la obra de Cristo en el Calvario. Ya no estamos en los pecados pasados, ni estamos bajo la sentencia que teníamos antes, sino que ahora estamos bajo la justicia que el Señor nos ha dado. Se pregunta, ¿pero qué provecho sacaron ustedes? Es decir, de haber sido esclavos del pecado y haber vivido esclavos del pecado y no de la justicia. ¿Pero qué provecho sacaron ustedes dando un vistazo al pasado? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. Ahora que uno ha llegado a Cristo, que uno está en Cristo, se avergüenza de esas cosas en las que uno vivía antes o las que practicaba antes de llegar a Cristo. Además, todas esas cosas conducían a la muerte. Pero el verso 22 dice, pero como ya hemos sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, y el provecho que obtiene es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Lo que teníamos antes por delante era la condenación eterna. Pero ahora, en la nueva vida que hemos recibido por Cristo, el propósito final es que tengamos vida eterna. Y el verso 23 hace la suma, es decir, hace la conclusión de por qué. Concluye, hace una correcta conclusión de la exposición. Y dice, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, toda persona que en la vida anterior, antes de llegar a Cristo, o si después de llegar a Cristo sigue pecando, pues la paga del pecado es muerte. Antes o después, la paga del pecado sigue siendo muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el hermoso capítulo 6 de Romanos, y nos espera para el próximo capítulo. El capítulo 7 de Romanos es maravilloso, extraordinario. Es como el clímax en todo este estudio que estamos haciendo. El 7 y el 8 es como la parte más alta en cuestión de argumentación teológica en este sentido, y lo vamos a ver en el próximo capítulo. Muy bien, gracias.